parece que estamos en vivo. Em, Voy a escribir en el chat para comprobar que funciona y quien sea que esté en el chat pues puede escribir también para ver también si se oye bien, si no se oye. A ver, comprobaciones así un poco de última hora. Ok, Mm. bueno, pues bienvenidos a todos. Tenemos hoy un invitado de lujo. Nos hemos retrasado porque ha habido muchos problemas de conexión y siempre esto se dificulta cuando hay más distancia. Y hoy estamos tratando con el hemisferio sur, estamos hablando el verano con el invierno. Tenemos aquí a Gustavo Izaguirre, que es del canal Temas, Temas Existenciales. Eh, Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Sam, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Para mí es un gusto muy grande poder estar aquí en tu canal para poder hablar de todo un poco. Pues nada, el gusto es mío, ya sabes, bueno, tú digamos creo que me conoces un poco, ya sabes que a mí me gusta traer personas de diferentes perfiles eh, que simplemente están, no sé, aportando algo a la sociedad, en la red, y me gusta tocar diferentes temas, porque al final yo creo que cuando uno, como yo, soy un ser tremendamente curioso y me gusta aprender, creo que también otras personas aprenden a la vez. Así que esto es una especie de ejercicio pedagógico para mí también, no sé, pero, pero digamos esto es algo que a mí me llena muchísimo y que además percibo en muchas personas pues que también pues recibo un cierto feedback positivo. Así que, pues eso. Gustavo, vamos a ver. Preséntate un poco, por favor. Em, Bueno, Además de que eres de Uruguay, dinos algo sobre ti, por favor. perfecto. Bueno, como ya dijiste, soy de Uruguay, vivo en la ciudad de Montevideo. En realidad yo nací en el interior del Uruguay, en una ciudad llamada Salto. Está a más o menos 500 kilómetros de aquí de Montevideo. Y estoy viviendo en Montevideo con mi esposa hace 5 años más o menos, no mucho, debido a estudios y otras cosas. Tuvimos que venir a la capital del país, que aquí hay mucho más oportunidades. Y bueno, me gusta muchísimo la filosofía, la teología. Bueno, como sabrás, mi fuerte es la teología sud, o sea, santo de los últimos días. Me encanta mucho todo lo que tiene que ver con el tema de Dios. De hecho, cuando comencé a hacer mi canal de YouTube, lo hice con esa intención de poder compartir algunas cosas que yo había aprendido sobre Dios y que me habían ayudado muchísimo. No sabía cómo hacerlo, entonces no sabía si me iba a ir bien, si iba a tener personas que le iba a interesar o no, entonces me di cuenta que también la filosofía era interesante y esa es otra cosa que me gusta muchísimo. Entonces empecé este canal haciendo algunos videos de filosofía, de hecho también aprovecho para contarte que había hecho un programa de radio aquí y lo hacía de filosofía. Y bueno, entonces a los videos, a los audios que tenía del programa de radio, trataba de ponerle alguna imagen y colocarlos aquí en YouTube para que se pueda por lo menos escuchar el programa y transmitirlo a través de aquí. Y bueno, eso es más o menos lo que vengo haciendo. Es también como tú dijiste al comienzo, tengo muchas ganas de compartir esas cosas que me gustan y que me hacen bien. Y bueno, ahí a lo largo de este tiempo he ido cambiando un poco la manera en que lo voy haciendo y a veces le pierdo el hilo a cómo comencé y bueno, innovando y aprendiendo un poco, pero es más o menos siempre lo mismo, ¿no? Lo que trato de expresar y compartir con todas las personas. Ujú. El tema de la filosofía hoy día parece que es, no sé, hasta cierto punto pienso que es algo que, por un lado, que podría decir que no está nada de moda, que parece que es el tema en el cual, digamos, la gente no sé, está menos metida, menos interesada, diría yo, no, digamos, ocupa un público mainstream, pero a la vez yo creo que también se encuentran, seguramente tú has visto esto, como pequeñas comunidades en las cuales hay personas realmente interesadas en esto. No sé cuál es tu percepción al respecto. Lo mismo que tú, pienso exactamente lo mismo. Eh, de hecho, como te venía contando, comencé con la filosofía porque pensé lo contrario, pensé que a lo mejor era algo que a las personas les podía interesar un poco más, ya que no hablaba tanto de religión y daba como, pensaba yo, que daba como a un público más extenso, más grande.
Pero después me di cuenta de que no, que es un público muy limitado, muy reducido, al que le interesa la filosofía. Sin embargo, la teología es algo que a las personas les gusta mucho, sobre todo cuando hablamos de la Biblia, por ejemplo. Bueno, hay muchas religiones, ¿no?, judeocristianas que utilizan la Biblia, entonces hay mucho público de verdad. Y, y sí, con el tema de la filosofía es un poco escaso y hay muchas personas que lo abordan de una manera interesante, diría yo, porque algo que me di cuenta es que depende de cómo se hable la filosofía también, es si va a ser interesante o no, cómo nos vamos a enfocar y en qué lo vamos a utilizar. Por ejemplo, Sam, a mí me gusta utilizar la filosofía para ponernos a pensar y para ponernos a cuestionar cosas que tomamos como normales, desde costumbres cotidianas hasta los pensamientos más profundos. Yo tengo la creencia de que a través de la sociedad, de nuestra familia, de todas las partes en donde podemos recibir algún tipo de influencia, nos van formando lo que sería una idea de la realidad que muchas veces puede ser eh, algo que nos ayude o puede ser un limitante para nosotros también, ¿no? Porque nosotros nos vamos tomando ideas de aquí y de allá y vamos formando algo que a veces puede ayudarnos a vivir bien y a veces puede trancarnos mucho en la vida. Entonces, a mí me gusta la filosofía para eso, para ponernos a cuestionar si lo que estamos creyendo, pensando y lo que tomamos por verdad, si tiene algo bien, si está bien hacer lo que nosotros hemos tomado por verdad y no quedarnos con lo primero que hemos escuchado, sino que me gusta la filosofía como para dinamitar, por así decirlo, algunas creencias o costumbres que tenemos. De hecho, no solo para hablarlo, lo he puesto en práctica conmigo también, conmigo mismo. Eh, bueno, yo pertenezco a una religión, como tú sabes, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y he sido misionero y también he estado inactivo 10 años, entonces lo he puesto en práctica, he cuestionado todo y he tratado de salirme un poco de lo que siempre supe entre comillas, ¿no? De aquello que yo he tomado por verdad, cuestionarlo, ver y aprender de otras cosas también. Y creo que ahí uno puede llegar a armar algo verdaderamente, ¿no? Cuando uno se anima a cuestionar eso que sabe o que tiene por verdad. Entonces, en pocas palabras, a mí me gusta usar la filosofía para que las personas puedan cuestionarse, que puedan dinamitar o deconstruir un poco sus pensamientos con el fin no de quedar sin ningún pensamiento y totalmente sin ideas, sino de que puedan construir algo arriba de eso de esas ruinas que por así decirlo pueden quedar. Ostras, qué interesante. Estaba pensando muchísimo en que de alguna forma estás describiendo el método científico, que es, tenemos pues, una premisa, sacamos, no sé, una teoría, que me disculpen los científicos, y ahora intentamos rebatirla de todas las formas posibles, ¿no? Y buscamos no sé, vericuetos, esas contradicciones que puedan surgir. Y creo que con el pensamiento a lo mejor no sé qué opinas tú, pero tal vez se puede hacer algo similar. Decir, bien, esta es mi, digámoslo, mi ética, esta es mi pensamiento, incluso mi creencia. ¿Y si no es verdad? ¿O y si esto no es exactamente así? ¿O y si esto permite una diferente interpretación que nos llevaría a pensar que esto no es tan literal, o que esto es simbólico, o que esto... Mil cosas, ¿no? Yo creo que... A ver, en la viña del Señor hay de todo tipo de personas, pero creo que todo el mundo se plantea dudas a las cosas que a lo mejor ha dado por sentadas, especialmente si las has aprendido desde pequeño y llega un momento donde, oye, vamos a aprender estas cosas por nosotros mismos o lo que sea, ¿no? No sé, de alguna manera, también es mi experiencia personal, ¿no? Con las creencias yo algún momento tuve que decir, oye, ¿y si esto no es así? Hasta el día de hoy, evidentemente. Oye, ¿y si esto? Oye, pues esto que he aprendido de, no sé, alguien que me ha parecido que tiene buenos argumentos, que son de peso, me parece que es algo muy interesante a tomar en cuenta, ¿no? Preguntas del millón. ¿Cómo...? Bueno, me gustaría saber, en cuanto a filosofía como tal, luego si quieres pasamos a hablar un poco más de religión o teología, ¿qué... No sé, ¿por qué tipo de filosofía te decantas? ¿Qué filósofos te gusta explorar o cuáles son tus filósofos o pensadores favoritos o algo? Sí, bueno, tengo una variedad. Al comienzo te voy a contar, me llamó mucho la atención Platón,
sobre todo porque más allá de que él creía en cosas distintas al cristianismo, en cierta parte él creía en la reencarnación, en otras vidas, él también tenía un pensamiento interesante que el cristianismo sud por lo general lo tiene, quizá no lo comparten los demás credos cristianos, pero Platón creía que el alma era eterna, por ejemplo, y eso me llamó la atención. Él creía que el alma no se forma en el nacimiento, sino que viene de otro plano superior, del mundo de las ideas, como él le decía. Entonces él tenía un pensamiento muy interesante que me había llamado la atención por eso, porque él creía que en el mundo de las ideas nosotros nos vinculábamos con los dioses y teníamos una vida extraordinaria, que este mundo se creó como una imitación del mundo de las ideas, se formó con el caos, ¿no? Con materia muy corrupta, por lo cual es un mundo que es un reflejo del mundo de las ideas, pero que es totalmente imperfecto. Y estamos aquí para aprender. Pero a eso lo que me había llamado de Platón era que él creía que el alma era eterna, a diferencia de muchas religiones de hoy en día, incluso de su época. Por un lado, Platón, ¿no? Entonces también como filosofía de vida, diría yo, me gusta mucho Epicuro. Epicuro tenía una manera de vida muy simple, que también va de la mano con el cristianismo primitivo, me atrevo a decir. Quizá no con el cristianismo de hoy en día, bueno, nuestro mundo es muy material, es mucho más material que en aquella época, porque existe un sistema ya formado. Yo te iba a contar también, tengo la teoría que desde la época de la revolución industrial y las demás revoluciones que se han ido formando en la tecnología, nuestro mundo quedó prácticamente globalizado en un sistema, ya no se puede salir de esto. Por ejemplo, yo no puedo irme a vivir a mi manera a cualquier otro lado del mundo como se podía hacer antes. Yo no puedo ir a colonizar una tierra porque a mí se me antoja hoy en día. Yo tengo que vivir, tengo que estudiar, tengo que trabajar y más o menos lo que hacemos todos los seres humanos en esta época. Es Ujú. como que no nos queda otra salida, debemos hacerlo. Y entonces Epicuro, bueno, es por eso que el cristianismo de hoy en día también tiene que adaptarse a todo esto. No podemos apartar el cristianismo y vivirlo como en la época de Jesucristo o como en otras épocas, porque el mundo es distinto, es otra cosa, También, perdona, mucho también más. nuestras sociedades son mucho más diversas que en la antigüedad, ¿no? Cuando precisamente en, pues eso, en estos tiempos antiguos, am, algo que me encanta de, no sé si conoces a Jordan Peterson, pero me encanta de que comenta este psicólogo, es que vivimos en una época en la cual hemos aprendido a convivir con alguien que no tiene nada que ver con nosotros, entre comillas, sin matarnos, sin estarnos básicamente eso, pero que eso ha sido la tónica durante los miles de años que los seres humanos han estado teniendo que convivir, lidiar unos con otros y hasta hace muy poquitos, vamos, un par de siglos, como quien dice, estábamos todavía en guerras y bueno, las guerras mundiales no hace Sí, tanto de ninguna de ellas, ¿no? sí, sí. Es lo que yo veo bueno de esta época. Por cierto, aparte de la tecnología que nos ayuda, por ejemplo, a poder tener esta charla vos y yo, que de otra manera sería imposible, también es como que se está aceptando las ideas de los demás. Como vos bien decís, no nos matamos por tener distintas ideas, distintas religiones. Eh, si bien siempre hay una diferencia, yo creo firmemente que siempre nunca vamos a pensar igual las personas, incluso personas de la misma religión jamás van a pensar totalmente igual. Eh, hay personas que pueden tener más fe, menos fe, creer más en algún acontecimiento de su religión, en otro menos. O sea, nunca vamos a coincidir plenamente en todo. Y bueno, y a su vez las diferencias que hay en las religiones, en las filosofías, es como que hoy en día se acepta, por lo menos podés escuchar a la otra persona, podés escuchar la otra campana que hay y muchas veces se intenta incorporar eso a uno, entonces aprender de los demás. Eso es algo bueno que hay que destacar de esta época. A su vez tenemos muchas voces también para escuchar a través de los medios de comunicación, de internet. Podemos aprender muchísimo hoy en día. Creo que por eso es la época, como se dice, del cumplimiento de los tiempos también. Es la época en donde podemos tener la información de todo el pasado y del presente hoy en día a través de un ordenador, de una computadora, un móvil. Es algo totalmente extraordinario. Eh, pero en cuanto a, me preguntaba así de filosofía, cuál me interesaba a mí,
como te decía, en cuanto a aplicarlo para la vida, me gusta mucho la filosofía que tenía Epicuro, que era una filosofía, como te decía, más o menos como el cristianismo primitivo, el cristianismo de la época de Cristo, en donde se buscaba ser más libre en cuanto a lo material. ¿Qué quiere decir? Esto no significa ser pobres y rechazar las riquezas o cosas así, sino que cuanto menos necesito, soy menos pobre. O sea, el que es rico para Epicuro es el que menos necesidades tiene. Y para eso uno tiene que tener mucho autocontrol, mucha autosuficiencia, saber explotar al máximo nuestras habilidades para no depender tanto de algún sistema o de las demás personas, sino se buscaba la autosuficiencia primero en uno y después en los demás, de manera que todos podamos ayudarnos de esa manera, ¿no? Y, y no quizá perder el tiempo en cosas que no tienen sentido, que esa es una de las críticas que tengo. Primero hablé de lo bueno de esta época, ahora es una de las críticas que tengo de esta época, es que muchas veces estamos atrás de aquello, toda nuestra vida, de aquello que por ahí no nos aprovecha en nada. Por ahí estamos todo el tiempo trabajando, lejos de nuestra familia, eh, tanto de distancia como de tiempo, porque aunque sean 8 horas de trabajo, uno esas 8 horas podía estar con sus hijos, con su familia, y sin embargo estamos ahí cambiando tiempo por dinero y después vamos y compramos quizá lo que no necesitamos, lo que no nos aprovecha nada, y no nos damos cuenta y pasamos nuestra vida en deudas y problemas. Entonces Epicuro te da una solución a eso, que para nuestros días es muy loco, que es necesitar menos. Por ejemplo, él te decía, ¿para qué voy a comer un caviar carísimo que me cuesta 5 días de mi trabajo en cuanto a dinero, si puedo comer algo mucho más simple, por ejemplo, y que no me quite el hambre y que me alimente bien? Entonces es una filosofía interesante que te voy a decir, yo intento aplicarla hoy en día, no tal cual y como él lo hacía, pero sí con el tema de no endeudarme, por ejemplo, por cosas que no necesito, de comprar y ver bien qué es lo que realmente necesito, qué es lo que yo creo necesitar, que es una cosa distinta también. Entonces es por ahí más o menos en donde a mí me gusta la filosofía, ¿no? Ujú. Es eso que nos ayuda a cuestionar incluso el presente, porque por lo general las personas creemos que todo lo que viene en los tiempos futuros van a ser mejores y no tiene por qué ser así. Entonces ahí es donde entra la filosofía, decirnos, ¿será que esto que viene es mejor que lo que pasó? ¿O será que esto que estamos pasando ahora va a ser mejor que lo que viene? De hecho, me acabas de hacer recordar una frase que encontré por ahí de Platón, que hablaba de precisamente los jóvenes de hoy en día ya son unos mal educados, no respetan a los mayores, no sé qué, no sé cuánto, y eso lo decían en aquel tiempo y era como muy curioso que parece que hoy día nos quejamos de las mismas cosas. Ah, igual. Por cierto que Platón, claro, no sé, luego podemos hablar tal vez de cómo se enseña la filosofía o de que creo que es probablemente uno de los mayores problemas, el hacer que resulte de alguna forma atractiva aprender. Eh, yo recuerdo que después de haber estudiado, aquí en secundaria se estudia filosofía durante 2 años, y después de haber estudiado, una vez tuve que hacer como un examen como aparte, no era exactamente de secundaria, un poco complicado por mi carrera y tal, y nos pusieron un texto para analizar de Platón. Y claro, yo soy pianista, profesor de piano, y en este texto él criticaba a los artistas porque él decía que cualquier tipo de artista, ¿no? Además, en aquel tiempo, hablando de, pues no en este tiempo, pero bellas artes y demás, incluían otras cosas como la arquitectura y cosas que hoy día no asociamos tanto al arte, pero hablando, por ejemplo, de un pintor, él decía que un pintor lo que hace no exactamente es algo malvado, pero lo que está haciendo es una representación de la realidad que no es la realidad, no te está mostrando la realidad como es. Lo mismo podía mencionar de cualquier otra cosa, como del arte, de los artistas del teatro y demás, están Teatro. de Ujú. alguna forma criticando, él criticaba el hecho de que ellos no muestran la realidad, lo que están mostrando pues es una especie de, no sé si decir burla de la realidad. Claro, sí, sí. Es curioso, sí, es por eso te decía que hay cosas que uno puede agarrar de ellos, tomar de ellos, que son buenas, pero otras cosas no. Creo que eso es sabio, saber tomar lo que uno necesita de cada cosa y no enceguecernos y decir, este filósofo tiene la verdad absoluta,
porque como sabrás personalmente, creo que el único que tuvo la verdad absoluta, según mi punto de vista, ha sido Jesucristo. Los demás son personas que buscaban esa verdad y bueno, y trataban de entenderla y de explicarla como ellos podían, ¿no? Y bueno, obviamente que Platón tenía eso también. Eh, a veces se iban al extremo, por así decirlo, tratando de ser mejores que otros filósofos también, porque ojo, somos seres humanos y la filosofía tenía eso también en su época, que ellos trataban de competir a ver quién tenía más alumnos, quiénes eran más escuchados, quiénes eran más respetados. Entonces, como pasa en todos los ámbitos de la vida nuestro, hoy en día, como que se olvidaban del eje central, del propósito de la filosofía y buscaban prestigio y bueno, y también muchas veces el lucro, ¿no? Y sí, ¿vas a decir algo? Sí, no, perdona, no, es que no te quería Ah, cortar. es- no, adelante, Ok, podés cortarme es cuando que quieras, es no hay problema. muy interesante porque el otro día estaba escuchando. De hecho, había un debate muy interesante en internet y no he terminado de verlo, hablando de ciencia versus religión, un ateo y un creyente. Y Eso debe ser interesante. sí, 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 sí. Además era como de 2 horas en directo, además. Bueno, Uh, y, y una de las cosas que decían es que no nos vivimos en una época en la cual si queremos no tenemos nunca que, entre comillas, aburrirnos. Tenemos un dispositivo con el cual podemos literalmente quedarnos dormidos mirando, haciendo scroll, mirando fotos, mirando vídeos, lo que sea. Y en cuanto nos despertamos también. Y que había un estudio que se hizo hace, no sé si fue un año, que se dijo que esta generación era la primera que el coeficiente intelectual de toda la humanidad había descendido en vez de aumentado. Y una de las cosas que mencionaban al respecto de esto era que antes simplemente el estar aburrido, eso le pasó a mis padres que tenían que descubrir de niños con qué jugar, porque evidentemente sus padres no pudieron jugar con ellos por todo lo que tenían que hacer, entonces tenían que utilizar su imaginación, dejar desarrollar su creatividad, etcétera. Creo que también me ha pasado a mí de niño, vamos a... sí, Pero a mí también. quiero decir, incluso eso llevado a una edad más adulta o más madura, el tener un tiempo para no hacer nada, para estar aburrido, permitía a la gente ponerse a pensar. Y de ahí Ser también creativos. surgieron precisamente pues el pensamiento, si sumas esto con pues genios como yo que sé, Einstein, Newton o lo que sea, pueden sacar ideas, teorías, lo que sea, que luego son muy beneficiosas y que han sido reconocidas pues por generaciones después, ¿no? El tomarse ese tiempo para pensar. Eso para mí es fundamental, Sam. Para mí es fundamental. Yo de hecho lo hago mucho. Me gusta tomarme tiempo para pensar y para entender las cosas de verdad. Me gusta entretenerme también, no te voy a decir que no. Me gusta mirar series a veces y algunos videos también que me entretienen. eh, pero también me gusta pensar por mí mismo. Me encanta hacerlo, entenderme, conocerme a mí mismo. Para mí es fundamental porque estamos bombardeados, ¿sí? Todo el tiempo de información, es verdad, tanto de entretenimiento como de datos, información de todo tipo. Y a veces no sabemos qué es lo que nosotros pensamos sobre lo que estamos aprendiendo. Mm, Muchas veces, por ejemplo, nosotros estamos en la calle trabajando, estudiando, haciendo nuestras tareas y llegamos a nuestra casa y en vez de ponernos a meditar en cuanto a pensamiento, ¿no? Digo, pensar, nos ponemos auriculares automáticamente a escuchar música, a seguir viendo programas y entonces el pensamiento queda para después, ¿no? Nosotros no nos conocemos prácticamente en esta época y eso es un poco lo que me da miedo también, ¿no? Porque tenemos todo contestado, sobre todo las generaciones más nuevas, lastimosamente quieren todo digerido, todo hecho y no quieren tener que pasar algún tipo de trabajo. Como bien vos decías, las generaciones anteriores, nuestros padres, incluso nosotros mismos, teníamos que ser creativos a la hora de jugar. Yo me acuerdo, Sam, que cuando era muy pequeño no tenía un ordenador, una computadora, sin embargo quería tener una, ¿no? Pero era muy cara y estaba muy difícil para obtenerla en aquella época. Y me acuerdo que tenía un piano de juguete, vos me vas a matar porque era un piano de juguete, pero yo quería convertirlo en una computadora. Entonces me imaginaba que ese pianito era una computadora. Y bueno, usaba la imaginación e intentaba escribir y planear cosas para el otro día como si fuera una agenda, ¿viste?
Entonces, esa creatividad creo que no tiene que desaparecer. De hecho, hablando de la filosofía, también habrás escuchado muchas veces que los niños, por ejemplo, son muy filósofos a su edad más temprana, porque ellos hacen esas preguntas que quizá nosotros ya creemos que están contestadas como adultos y no nos interesan más. Ellos te preguntan, bueno, ¿por qué existo, por ejemplo? Y uno ya no se hace esa pregunta, ¿por qué existo? Bueno, porque nací y tengo que trabajar y tengo que estudiar y tengo que vivir, ¿qué importa por qué existo? Uno suele pensar si tengo que hacer todas estas cosas, pero son cosas que los niños al comienzo se preguntan y es algo que nosotros como adultos no deberíamos dejarnos de preguntar nunca, porque al saber por qué existimos o tratar de encontrarle ese sentido, cada cosa va a caer en su lugar, por mentira que parezca, es como que nos va a ordenar un poco la vida. Entonces, al saber por qué existo, por ejemplo, vamos a suponer yo existo porque tengo que hacer el bien a los demás. Vamos a suponer que este es el entendimiento que tengo de la existencia, ¿no? Entonces, al entender esto, ya mi día va a ser distinto, porque yo voy a ir por la calle tratando de hacer el bien y no de competir y no de hacer el mal a las personas porque se me antoja simplemente, sino que voy a tratar de sacar una sonrisa a esa persona, voy a tratar de darle un buen día a mis compañeros de trabajo y ya como que todo va a ir cambiando. Entonces, preguntarnos esas pequeñas cosas que parecen tontas a veces, que parecen preguntas de un niño simplemente que no tiene idea porque todavía no pasó por la primaria o el secundario, son cosas claves para nuestra sociedad, son cosas que nos ayudan a volver a ser humanos y no tan calculadores y fríos como se ve en nuestra generación. Oye, te voy a hacer una pregunta porque me has hecho recordar a Sócrates que lo que él... Bueno, es interesante que de Sócrates lo que sabemos es la apología que fue justo como su defensa, justo antes de que se condenado y se tomó la cicuta para morir. Para morir. Ujú. Em, Sócrates decía que no había personas buenas y malas, sino que había personas buenas, más o menos por así decirlos, o aprendidas y personas que todavía no habían aprendido, digamos que necesitaban aprender. Esto que estabas diciendo me estaba recordando un poco esto. No sé si es algo que tú opinas también. Sí, lo veo un poco así también. De hecho, te voy a contar algo un poco gracioso. Cuando yo tenía unos 13 o 14 años, tenía un vecino que tenía una casa con muchos juegos adentro porque tenía nietos pequeños. Entonces tenía hamacas, toboganes, ¿viste las lianas como de Tarzán, por ejemplo, de los árboles? Bueno, él hacía hamacas, como columpios o hamacas para sus nietos. Entonces, eh, yo amigos míos y yo nos gustaba entrar pero furtivamente a su casa. Era algo muy malo. Nos gustaba entrar cuando nadie nos veía para poder jugar con esas cosas nosotros también. Porque éramos más grandes, no nos dejaban entrar. Y hoy en día lo veo como algo muy malo. Digo, eso es un acto tipo de vandalismo, meterse en la casa de una persona sin permiso, está mal. Pero en esa época no me daba cuenta y verdaderamente podía haber sido reprendido severamente por haberlo hecho. De hecho, recuerdo que ese hombre que tenía esa casa una vez se molestó mucho y fue a hablar con nuestros padres y todo. Y yo no lo entendía en su momento. Era un acto malo, pero sin embargo no lo entendía. Entonces, ¿sabés qué creo, Sam? Que también la ignorancia a veces, o sea, no es malo ser ignorante, nosotros como seres humanos somos muy ignorantes en cuanto a muchas cosas. Entonces la ignorancia nos lleva a cometer cosas que están mal. Eh, Cuanto más luz o conocimiento nosotros podemos tener, podemos evitar el error y podemos evitar esas cosas que bien nos hacen mal a nosotros o también a los demás. Voy a saltar un poquito para el tema de la teología. Vos después llevame de vuelta para De hecho, atrás, vos estaba manejás como quieras. pensando ahora en preguntarte sobre estas cosas también. Perfecto. Con el tema de Lucifer, por ejemplo. Mm, Según mi punto de vista, Lucifer era el más astuto, como se dice en las escrituras, de los hijos, uno de los más astutos de los hijos de Dios, o sea, era una persona muy hábil, pero carecía de inteligencia real. La inteligencia en el plan de Dios, según la teología sud y cristiana, se basa en el servicio, si nosotros nos fijamos. Dios nos sirve al formar una tierra, un universo para sus hijos. Jesucristo nos sirvió muriendo por nosotros. Y él quería que nosotros le sirviéramos a él. Él no quería servir, Lucifer no quería servir a nada. Entonces, ¿qué podemos entender? Que la maldad también puede ser resultado de la ignorancia muchas veces, de no comprender la realidad. Mm. Puede ser, no digo que sea al 100%, esto todavía hay que investigarlo más, pero todo indica que va por ese lado, que muchas veces cuando nosotros desconocemos algo,
nosotros podemos cometer errores atroces. Es como entrar en una habitación oscura, donde no tenemos luz, donde no podemos caminar bien, vamos a chocar, vamos a romper cosas, vamos a desesperarnos por encontrar la luz y vamos a hacer cosas malas, quizá romper algo, tratar de romper una pared, una ventana para que entre luz. Y cuando finalmente entra la luz a la habitación, vamos a ver que hicimos un desastre, que rompimos un vidrio, que rompimos algo para poder llegar a esa luz. Entonces vamos con nuestros lentes de ahora, con nuestra visión a través de la luz, podemos entender que hemos hecho algo malo, pero no fue por maldad, sino por plenamente ignorancia o porque no conocíamos lo que estábamos viviendo. Entonces, sí, yo realmente, por un lado, pienso que es así, que muchas cosas que nosotros hacemos a veces que están mal es por ignorancia y no por pura maldad. Si bien existe la maldad, eso no podemos negarlo, pero la mayoría de las veces es por carecer en alguna parte de conocimiento o de una idea más cercana a lo que es la verdad, por ejemplo. Me hace... recuerdo escuchar a un periodista aquí en España que hace un podcast diario y habla de las noticias del día y habla de geopolítica, habla de muchas cosas. Y él siempre cuenta, cuando le hacen alguna entrevista, que cuando tiene que enfrentarse a algún problema o tiene que analizar por qué este político haría esto, por qué pasó esto otro, y él dice, si tengo que utilizar la baza de la estupidez o de la ignorancia, no, la verdad casi nunca necesito utilizar la baza de la maldad. Entonces él dice, si tengo que pensar que, no, ¿por qué lo hace? Pues porque es una persona malísima y porque tiene mal corazón y porque quiere fastidiar a los demás. Y dice, probablemente, como dice el tema de la navaja de Ockham, la respuesta más sencilla seguramente es la correcta. No sé, porque no se ha dado ni cuenta y porque pues es un ignorante en este sentido, ¿no? Te iba a preguntar por la... ¿Cómo se... En tu opinión, ¿cómo casan estas materias de teología o religión y filosofía? Hemos tenido, y en la historia hay reconocidos grandes filósofos, Santo Tomás de Aquino y Thomas More y todos estos, digamos, muy antiguos, todavía modernos, pero hay un punto donde parece que la filosofía y la religión encajan y hay un punto donde se separan. Y a lo mejor con todo, a lo mejor podríamos decir lo mismo de la ciencia. Hay un punto donde la ciencia y las religiones pueden estar muy unidas, a lo mejor depende de qué religión. Y también hay un punto donde se separan y parece que a veces se dice que esto es una separación casi insalvable, ¿no? Entonces, ¿cómo casas estas dos cosas en tu forma de ver la vida? Bueno, y muy interesante la pregunta, está muy buena. Eh, bueno, ambas se juntan cuando tratan de describir lo que supera al ser humano. Por ejemplo, el tema Dios. Una vez yo estaba hablando sobre filosofía en un lugar y se me dijo que tratara de no hablar de Dios, por ejemplo, ¿no? De no hablar de cosas espirituales, del alma, sino simplemente algunas enseñanzas filosóficas. Y me pareció muy difícil, ¿sabes por qué? Porque pensé, es como que a mí me pidan hablar de la naturaleza, describir paisajes, lugares, sin que pueda hablar sobre el sol. Es algo como imposible. Si nos fijamos, la mayoría de los pensamientos filosóficos surgieron por la idea de Dios o de los dioses en el caso de los griegos, de una deidad por lo menos. Incluso de Eh, la negación de Dios a veces. también, exactamente. Pero siempre ha sido un pensamiento que excede al ser humano el que promovió la filosofía, porque si no, no nos hubiéramos preguntado nada. No nos hubiéramos preguntado por qué existen las cosas, porque es que la filosofía va de la mano de los dioses o dioses, si bien como vos decís, muchas veces se cuestionó esto de los dioses. Por ejemplo, Epicuro, que te nombré anteriormente, cuestionaba el tema de los dioses y decía que no era bueno vivir con temor a los dioses como tenían las personas, eh, pensando que si no hacían esto o aquello iban a ser castigados o iban a ser olvidados por los dioses. Pero sí, siempre ha sido el motor en la humanidad, igual que la religión, para que nosotros podamos progresar un poco más de ser simplemente seres humanos. Y por otro lado, en donde comienza a separarse el tema religión o Dios de la filosofía, es cuando el ser humano ya porque hay contradicciones en la filosofía. Por ejemplo, la filosofía nos ayuda a cuestionar todo, pero a su vez eh,
se dice ser abierta, mejor dicho, pero a su vez también es un poco cerrada. Y depende de la corriente filosófica, porque, por ejemplo, se critica a veces algunas cosas de la ciencia por ser dogmáticas, pero la filosofía también entra en los dogmas. Entonces nunca llega a la verdad porque no cree que haya una, o porque cree que todo debe ser desarmado, y porque cree que todo tiene que tener más preguntas y preguntas, y al final no te lleva a ningún puerto. Entonces a mí me gusta la filosofía para cuestionar las cosas del hombre. Yo con los asuntos del hombre me atrevo a hablar de cualquier cosa y sobre cualquier tema. Pero cuando hablamos de Dios o de otras cosas, yo sé que hay cosas que no voy a saber más allá de las respuestas que se me han dado o de revelaciones personales, pero es imposible cuestionar cosas que en mi mente no existen, porque nosotros tenemos una idea de la vida finita. Nosotros conocemos el nacimiento y la muerte como seres finitos que somos. No podemos entender plenamente cómo funciona el tiempo. Entonces hay cosas que debemos entender que no vamos a encontrar respuestas lastimosamente en esta vida. Ojo, hay muchas personas que sí lo han encontrado, pero la mayoría de los mortales, me atrevo a decir que se hace muy difícil. Entonces, cuando nosotros usamos a la filosofía para cuestionar órdenes, para cuestionar, por ejemplo, sistemas, gobiernos, pensamientos, disciplinas y todo lo que tiene que ver con el ser humano, me parece fantástica, porque si no hay filosofía, nosotros no cuestionamos lo que otro ser humano hace, entonces es cuando caemos en error de, por ejemplo, de formar monarquías absolutas o una persona que tenga absolutamente toda la verdad y que no se le puede cuestionar. Entonces creo que sí, que los individuos debemos ser cuestionados y debemos de estar todo el tiempo cuestionando no solamente a otros, sino a nosotros mismos, ¿no? Pensar por qué lo pensamos, por qué lo creemos. Entonces ahí creo que la filosofía es muy útil. Cuando intentamos entender el mundo en el que vivimos, es muy útil. Pero cuando nosotros tratamos de entender o saber más que Dios, por ejemplo, ya ahí se vuelve un tema bastante absurdo, porque nuestro pensamiento es finito y simplemente vamos a caer en un bucle de nuestros puntos de vista sobre la verdad y vamos a enredarnos en nuestros pensamientos simplemente. Ujú. A lo mejor lo mismo te podía preguntar sobre la ciencia y la religión, ¿no? La misma pregunta. Estaba pensando que, por ejemplo, eh, bueno, la ciencia, hoy, cada vez que escucho temas de física, al final la conclusión a la que llego es, señores, aclárense ustedes primero, porque ahora, claro, están explorándose mucho temas de la física cuántica, pero ellos mismos te dicen la física cuántica rompe todas las leyes de la física que no se rompían en el resto de física. Entonces, si la relatividad de Newton, si la teoría de, bueno, las teorías de Einstein o lo que sea, eran como leyes, ahora resulta que no. Y entonces no tienen, es como que no tienen idea, son ramas de la física en desarrollo y demás, ¿no? Eh, la sensación o sea, lo que quiero decir con esto es el, el descubridor o no sé cómo se dice, el que dictó la teoría del Big Bang era un sacerdote católico que quería de alguna forma dar una respuesta en la cual Dios estuviera involucrado sobre el origen del universo. Digamos, Dios, esa fuerza motora primigenia, creador supremo del universo, que hizo de alguna forma ese clic que llamaron Big Bang, ¿no? Um, Uh -huh. en realidad es que estos datos, mucha gente dice, ah, no, yo ya no creo en Dios, yo creo en el Big Bang. Y dicen, no, chico, pues desconoces que realmente la teoría surgió precisamente, no sé si como una especie de sesgo de confirmación. Esto es otro de los temas que a mí me preocupan hasta cierto punto, ¿no? Los sesgos de confirmación. Pero que de alguna forma este hombre estaba intentando um, refrendar o dar más veracidad aún a lo que él mismo ya creía, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el tema de la ciencia y la religión yo creo que pueden ir muy de la mano, personalmente lo creo. El problema es que hoy en día todo es dinero, ¿no? Como hablamos una vez vos y yo, que yo te contaba, todo el día es hoy en día todo es dinero y si no da dinero, no da ganancia, entonces no se habla. Ese es el problema de nuestra época. Si se utilizara la ciencia simplemente para descubrir cosas, porque por amor a la sabiduría, por amor al conocimiento, sería muy útil, sería muy buena. El problema es que cuando hay detrás compañías o
no sé cómo llamarlo, organizaciones que están costeando o pagando esos descubrimientos con diferentes intereses. Por ejemplo, yo necesito que me descubras cómo se hizo esta botella, pero no me interesa que digas la verdad, sino que me interesa que digas lo que yo quiero que digas y te voy a pagar para que lo hagas. Ahí ya el conocimiento es otro, la ciencia está como manipulada y no está totalmente clara y no nos sirve para mucho. Eh, entonces, cuando se trata de utilizar a la ciencia por el bien de la humanidad, simplemente para descubrir cosas sin fines de lucro, sería genial, sería fantástica. El problema es cuando hay dinero de por medio, creo que todas las cosas y todos los lugares, los ámbitos se pueden corromper. Pero creo que Dios, obviamente, por así decirlo, utiliza ciencia, ¿no? A la hora de formar cosas. Como sabemos, Dios organizó las cosas de los elementos ya existentes. Eso es lo que enseña la teología sud, ¿no? Que nosotros, que Dios no es un ser aparte del universo, como creen otras denominaciones judeocristianas, que es un ser que no se entiende, que no se conoce, pero que a la vez forma todo, sino que la teología sud, o santo de los últimos días, creemos que Dios es un ser antropomorfo que tiene forma física, que se vincula de alguna manera con la materia y la energía, que Él es formador y dador de vida, que utiliza lo existente para poder formar lo que materia que no se ha utilizado para poder hacerla útil y que pueda servir para diferentes fines, ¿no? O sea que Él no hace cosas de la nada no existe, que es algo que es interesante que también la ciencia lo viene sosteniendo, ¿no? Que la energía siempre existe, hay una transformación de la materia. Entonces ahí podemos ver que hay una unión de la ciencia con la creencia en Dios, pero la creencia en Dios quizá en alguna rama del cristianismo, no en todo el cristianismo, porque ya tratar de explicar científicamente que hay un ser sobrenatural, que está fuera de toda ley física, química y de todo, que regula y controla todo y hace que todo exista, pero a la vez no existe, es como que no tiene sentido ni para la ciencia ni para la religión. Y ese es uno de los problemas que vos bien sabés que ha pasado durante estos siglos, que a Dios se lo ha despojado de todas sus cualidades físicas, mentales también. Incluso hoy en día se utiliza a Dios como si fuese el universo, ¿no? Como que ya no es el creador, sino que el universo es Dios, es lo que se dice. Entonces se lo Incluso quita incluso de su filosofías personalidad. más orientales sostienen bastante eso, que cuando nos morimos formamos parte de Dios, ¿no? Mm, Como somos una gota que caemos en medio del océano y nos diluimos exactamente, y eso supone básicamente el fin de nuestra existencia de alguna forma, ¿no? Que es exactamente. el nirvana, estaba pensando esta palabra. El nirvana. Em, Ujú. claro, esto que me dices yo lo entiendo, tiene lógica para mí, pero hay tantas religiones, tantas creencias. Estás diciendo que a Dios se le ha despojado de las cualidades, ¿no? Claro, cada religión sostiene que Dios tiene unas cualidades diferentes, físicas o no físicas, espirituales solamente o no espirituales, un Dios unitrino, un Dios, uh, pues digamos, una trinidad, como sostienen los santos de los últimos días. Um, Esto también es una complicación. Por ejemplo, yo creo que no creo que te comentara esto en privado. En este mismo debate que te mencioné antes entre el ateo y el creyente, y el ateo es más eso, un científico, el otro es más filósofo. El científico están tratando de decir, bueno, ¿qué sostienes que es el inicio de todo? ¿Qué es el inicio del universo? ¿Qué es el inicio? Y finalmente, después de irse hasta el campo cuántico, después de irse hasta las partículas, el científico dijo, el Big Bang no lo explica todo, tiene que ser algo mucho más atrás. Entonces al final acaba sosteniendo algo similar, y tampoco puedo más que parafrasearlo, como una especie, incluso utilizan la palabra eterno, él decía, los científicos, de un ciclo eterno de creación y destrucciones de universos. Y este filósofo decía, no puedo creer este tipo que me dices, yo creo que hay un Dios que inició todo de algún momento, no como tú has dicho de materia ya preexistente, sino que es ajeno al universo, las leyes del universo no se aplican a este ser, es un ser que es, bueno, digamos, ¿no? Y para mí, la sensación, y por eso me resultó interesante, al menos esta parte del debate, era que tenía más sentido
incluso creo que se correspondía más con algunas cosas que dice Doctrina y Convenios, lo que decía este ateo, que lo que decía este creyente católico. El hecho de que decimos que para Dios hablamos de eternidades, de Dios hay un, no sé, las palabras de Doctrina y Convenios ahora, un ciclo eterno, un giro eterno. Y es algo muy interesante, es algo que no comprendo, eh, pero es que las mismas palabras eran casi las idénticas que he leído toda la vida en Doctrina y Convenios, ¿no? Me pareció Es que interesante. lo bueno, sí, lo bueno de esto es que lo que ha hecho la ciencia, por ejemplo, es como te venía diciendo, es deconstruir la idea religiosa que viene de antaño. Entonces ellos no vienen con esa tradición de ese Dios ahí aparte que creó todas las cosas de la nada, sino que no lo tienen en cuenta. Entonces se han puesto a buscar y a entender la materia, cómo funciona de verdad, sacándolo del tema Dios, del Dios vamos a decir judeo-cristiano, pero más tirando catolicismo, eh, y se han despojado de esa idea inicial de Dios, por lo cual han comenzado a buscar a través de la materia y de la experimentación cómo funciona la materia. Entonces, por ese lado han encontrado esas respuestas, de que la materia se renueva, de que es eterna, de que se puede convertir, transformar, etcétera. Y es lo que dicen Doctrina y Convenio, como vos bien decís. Ahora, la diferencia es que en Doctrina y Convenio no se han hecho experimentos, no se han hecho pruebas sobre la materia, sino que es pura revelación. Y los científicos han hecho un camino más largo, más arduo para comprender cómo funciona todo y han llegado al mismo resultado, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces yo creo, una de las cosas que yo me preguntaba con respecto a la ciencia, a la religión y todo, es midiendo nuestra época con la época, vamos a suponer, del Antiguo Testamento, por ejemplo, la época de Abraham. Cuando nosotros leemos en Génesis, Abraham caminaba muchísimo, iba de un lado para otro, Egipto, la tierra de acá, de allá, de Mesopotamia, y uno pensaba, ¿por qué Dios no le enseñó a construir algún mecanismo de, algún, no sé, a pedales, alguna bicicleta, algún, no sé, algún auto, eh, no sé, con combustión externa, interna, igual, no sé, algo simple que lo ayudara a transportarse, ¿no? Porque el hombre caminaba y se cansaba y era un hombre anciano. Después también con los viajes como están en el libro de Mormón, por ejemplo, hacia el continente americano, uno pensaría, la tecnología es muy importante, ¿por qué Dios no se la reveló antes para ellos y solamente la tenemos nosotros ahora? Y entonces ahí es donde viene la respuesta que yo la encontré, es algo que yo digo de mí mismo, no es algo que tenga mucho apoyo, pero es que cuando la revelación está presente, la tecnología y la ciencia sirve solamente para apoyar lo que la revelación dice. Y es eso que vos encontraste en Doctrina y Convenios, por ejemplo, que es lo que el científico o el hombre de ciencia decía. Este hombre, y basándose en otros estudios, porque obviamente no lo comenzó a él a esos estudios, sino que vienen de otros científicos anteriores, fueron descubriendo poco a poco que la materia cumple determinados comportamientos, la materia o la energía, y que todo eso nos lleva a entender lo que está en Doctrina y Convenio, que posiblemente José Smith jamás tomó un tubo de ensayo o experimentó sobre algo, pero Dios se lo reveló. También podemos aprender esto en el libro de Abraham, por ejemplo, de la perla de gran precio, cuando prácticamente Abraham describe la galaxia, la Vía Láctea, con todas sus formas y cómo cada planeta tiene su medida de tiempo, que son cosas que se han descubierto hace relativamente poco en cuanto a la línea temporal de la civilización humana. Y ahí es cuando yo de vuelta vuelvo a ese pensamiento, que la ciencia funciona para confirmar lo que la revelación nos dice, que cuando está la revelación presente, la ciencia es muy atrevido lo que digo, la ciencia no es tan necesaria, sino que simplemente sirve como apoyo. Eso sí, es atrevido. Yo de alguna forma entiendo que hay una especie de, no sé si es una dificultad de comprender, y yo no soy una persona de ciencia, ni mucho menos, pero lo primero que creo que hay que entender es que el dilema de ¿tú en qué crees? ¿En Dios o en la ciencia? Bien, la ciencia como concepto no es una creencia. La ciencia no es una creencia. La ciencia lo que nos dice las cosas como son, los procesos que siguen, las funciones que realizan, pues lo que hablamos de la física, la química, etcétera. No hay que creer en esas cosas. La ciencia debe de ser las cosas como son. Otra cosa son las teorías científicas o las... No quiero decir teorías como... porque hay teorías, yo qué sé,
que más o menos la ciencia da por, por buenas, digamos, sino um, la filosofía casi detrás de la ciencia, ¿no? Como yo creo que esto sucedió así por esto, o a veces creo que se cae un poco en ese tipo de casi creencias cuando hablamos, por ejemplo, de estos son nuestros ancestros o eh, pues no lo sé. Me estoy refiriendo más que nada a la evolución, ¿no? Pero Claro. en el sentido de que, bueno, demuéstrame cómo se demuestra de que estos homínidos son los antepasados de los Homo sapiens. Bueno, esto es algo que la ciencia no es tan fácil que demuestre, ¿no? Ujú. Que existieron, ok, bien, no es tan fácil demostrar la procedencia, ¿no? Y tal, ¿no? Sí, Entiendo sí. que se estudian los procesos en sí. Em, a lo mejor este es otro tema interesante que podíamos ahora tratar, el tema de la evolución. Exacto. Exactamente, es un tema muy, muy interesante que de hecho tengo mi postura formada sobre eso y he discutido con muchas personas, incluso cercanas a mí, por ese tema, familiares, amigos, eh, e incluso personas que tienen mis mismas creencias en cuanto a religión, ¿no? Déjame que te corte un Eh, hay- momento. hay- El otro día vi sí, una sí, adelante. entrevista a un youtuber de habla hispana de los, digamos, padres de YouTube, por así decirlo, y él es súper ateo y él decía, entre otras cosas, hay muchas iglesias cristianas que niegan la evolución o que más o menos hablan él se refería a que hablan de um, del literalismo bíblico, por así decirlo. Todos los acontecimientos ocurrieron de una forma literal y nos metían los mormones dentro de ese saco. Y yo estaba como a punto de escribir, bueno, los mormones no tienen una postura sobre el tal y hay no sé cuántos mormones, por supuesto, conozco que creen en la evolución. Pero estaba pensando, bueno, su entrevista duró 3 horas y hacer ese comentario sería una tontería un poco, ¿no? Ahora sí, dime lo que me ibas a decir. Sí, no, curioso eso que mencionaste, que de hecho uno cuando, yo tengo un problema con los debates, por ejemplo, cuando no participo en debates, pero cuando miro debates, los estoy mirando en videos, me pongo muy nervioso, muy ansioso y quiero contestar algo también. Entonces me hiciste acordar a esas cosas que uno tiene de, yo quiero contestar algo también. Y uno a veces no lo hace porque, bueno, ya están ellos hablando ahí. Pero en fin, querías hablar sobre el tema de la evolución en concreto, Pues si que te parece, es más un o menos. tema que me parece, no sé, como todo, apasionante, ¿no? Sí, es muy interesante. Bueno, y yo te venía diciendo que tengo mi postura formada sobre el tema. No siempre la tuve. Por eso hoy en día estoy contento de haberlo formado, porque no es una creencia ciega, sino que no te puedo demostrar nada empíricamente, pero sí con argumentos de lo que pienso. Eh, yo creo que, por ir al grano directamente, creo que la teoría de la evolución es una manera de explicar la existencia del hombre, pero quitando a Dios del medio. ¿Es válida? Sí, es muy válida porque hay instituciones, no sé cómo es en todo el mundo, pero aquí, por ejemplo, que son laicas y no se puede tocar el tema religión o el tema de Dios. Entonces, ¿cómo le explicarías a las personas la existencia del ser humano? Y yo creo que ahí la evolución es válida por ese punto, ¿no? Porque no nos cuenta una manera, una posibilidad de cómo surgió la vida humana, por ejemplo, o de las especies en general, porque la evolución no es solo humana, sino que se cree que de todas las especies. Ahora, lo que a mí no me gusta y no estoy de acuerdo es cuando se la enseña como la verdad absoluta. No sé si pasa ahí en España, pero aquí, cuando nosotros comenzamos a aprender, primero en la primaria, en la secundaria, también se nos enseña, esto depende del docente, del profesor, obviamente, pero la mayoría la enseña como la verdad absoluta, como indiscutiblemente el ser humano salió de animales, o del mono, por así decirlo, o de una especie animal. Y no Sí, te dan igual lugar aquí, a ¿eh? duda. Igual aquí. ¿Así? Bueno, entonces es algo universal prácticamente. Eso es lo que a mí no me gusta, Sam, porque nos está privando de eso, de que nosotros investiguemos, ya nos dan todas las cosas con sus respuestas y nosotros no podemos seguir pensando más. Y si vos pensás distinto, sos una persona atrasada, estás mal, el hombre ya salió del primate y está todo aclarado y no tenés que dudar más. A mí se me ha dicho eso. Y bueno, yo digo, bueno, pero la ciencia misma dice que es una teoría, ¿por qué lo enseñan como si fuese una ley? Es solamente una teoría, no se ha comprobado, hay muchas cosas que no se entienden y no se explican todavía. ¿Deberían enseñarla? Sí, obviamente,
pero como una teoría más, no como si fuera la verdad absoluta de la existencia del ser humano. Ese es mi punto de vista, Yo que entiendo es algo... que hay ahí otro tema, además, que es qué significa la palabra teoría en cuestiones científicas. Porque las leyes científicas, no hay, bueno, hay un montón de ellas, las famosas son unas pocas. Las leyes se pueden formular, se puede decir X más no sé cuánto, menos dividido, no sé qué. Esto es una ley, esto es así porque este es este proceso. Las teorías científicas, por demostradas que puedan estar, para poder ser convertidas de alguna forma en una ley, dijéramos, si hay una ley de la evolución, significaría hubo una especie de observación en cada uno de los procesos de este tiempo. Eso no va a pasar lo nunca. Por cual es eso no hay una imposible. ley del Big Bang, por eso no hay una ley de la evolución. No va a pasar. Exacto, claro. Entonces eso es lo que se debería enseñar. Se debería enseñar que es una teoría porque no hay manera de comprobarlo. Y Sam, eso que dijiste es muy importante, porque a veces a mí se me dice, bueno, vos qué pruebas tenés de lo que me estás hablando. Y yo digo, las pruebas que yo tengo son simplemente argumentativas. Yo argumento y eso puede servir como prueba o no. Ahora, si nosotros esperamos que cada cosa que se nos enseña sea comprobada, es imposible, como bien tú lo decías ahora. Porque para eso nosotros deberíamos tener un viaje en el tiempo, por ejemplo, poder estar allí en la hora exacta y precisa de cada momento para observar y ver si eso está aconteciendo de verdad o no. Y es algo que nosotros no vamos a poder hacer como seres humanos. Uh -huh. Nosotros lo que entendemos es desde el presente únicamente y están todas las cosas sujetas a nuestros puntos de vista, más allá de la objetividad que querramos lograr, siempre todos nuestros pensamientos y todo lo que hacemos está sujeto sí a nuestros puntos de vista. Entonces, eso es algo que a mí no me gusta de la teoría de la evolución, por ejemplo, que no se reconozca esto que vos estás reconociendo, que es muy bueno reconocerlo, que es imposible comprobarlo al 100%, pero que se diga que es así, que no se puede tomar como verdad absoluta porque no lo es todavía, nunca lo va a ser, entonces es una enseñanza más. Yo creo que eso no es culpa igual de quienes desarrollaron del darwinismo o de las personas que se encargan de promocionar todas estas cosas, sino que quizá de los docentes, ¿no? De las personas que se encargan de llevar a nuestros hogares, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, estas enseñanzas. Ellos deberían decir eso que vos decís. Es imposible comprobarlo al 100%, por lo cual es lo que creemos, pero pues, estamos abiertos a más cosas. Yo sobre este tema, y a lo mejor hasta diría que difiere un poco de lo que tú opinas, quiero decir, yo no tengo una postura clara sobre este tema. Y creo que ese es el punto, no sé si decir, a lo mejor el punto más cómodo al que he llegado. Quiero decir, yo no me parece mal aprender qué es la teoría de la evolución. De hecho, me parece más interesante porque hay gente que cuando aprende de la evolución deja de creer en Dios. Ok, bien. Eso es precisamente porque hay una intencionalidad cuando se explica, porque hay mil cosas. Pero es verdad que es bastante más interesante creer en Dios pensando como incluso el motor de cada uno de los procesos naturales que se puedan dar. Y la otra cosa que tal vez cuando aprendí sobre esta teoría o sobre estos procesos, después tuve otro profesor que me los desmontó porque él me dijo, bien, y creo que hay mucha gente que piensa, sabes que existió la evolución de Lamarck, pero después existió la teoría de la evolución de Darwin. Y realmente son contrarias. Y de hecho Darwin no sabía nada sobre el tema de las mutaciones. Lamarck, básicamente, para el que no lo sepa, sostenía que los caballos fueron comiendo cada vez de copas más altas de árboles y al final desarrollaron, pues por generaciones necesitaban una musculatura diferente, entonces su musculatura fue cambiando hasta convertirse en jirafas. Entonces desarrollaron un cuello alto por la necesidad y sus descendientes fueron adquiriendo esas cosas. La teoría que la ciencia hoy día sostiene no tiene nada que ver con esto. La teoría que la ciencia sostiene es, aparte de la ley del más fuerte, el más fuerte sobrevive, que pues eso, en un conflicto de guerra todo el tiempo, yo creo que eso es algo que podemos más o menos Y en el mundo ver. animal también se aplica mucho. Claro, me refiero que el mundo animal es una guerra Uh -huh. continua, ¿no? Es decir, unos tienen que comerse a otros y unos tienen que sobrevivir. Eh, y lo podemos ver en cuántas crías tienen los herbívoros, cuántas crías tienen normalmente los carnívoros, cuántas sobreviven. Hay muchas cosas, muchos factores sobre estas cosas, ¿no? Uh -huh. Además de la selección natural, al final el tema de las mutaciones es algo aleatorio. Una de las mutaciones que se hablan mucho Muy es difícil. el tema de los
de los síndromes Down. Es un tipo, digámoslo así, de mutación genética y eso es lo que, en teoría, entiendo yo que la ciencia sostiene hoy día que es lo que favorece esa evolución, esos cambios que se van dando dentro de las especies que van dando lugar a generaciones y que ocurren única y exclusivamente en la fecundación, no ocurren a lo largo de la vida de una persona no va a mutar, una persona no va a cambiar porque tu ADN va a bueno, yo sé que se habla de que si el ADN puede ser modificado y no sé cuánto, pero eso ocurre únicamente en la fecundación. Y entiendo que dentro de esta especie de aleatoriedad que hace que unas pobres mutaciones pues den lugar a personas pues con un cierto tipo de pues, discapacidad o lo que sea, otro tipo de mutaciones pudieran ser que dan lugar a atributos, digámoslo así, más favorables, ¿no? Es decir, bueno, yo qué sé. Sí, claro. Es obvio, es muy obvio que nuestro mundo no es perfecto, de que hay errores, por así llamarlo, naturales. Por ejemplo, eh, no sé, hay personas que tristemente pueden tener incapacidades muy grandes, como falta de miembros importantes de su cuerpo, y demás cosas que hacen que su vida sea mucho más difícil de llevar adelante. Y esas cosas acontecen en nuestro mundo, son una realidad. Es un mundo totalmente natural, más allá de que uno crea que Dios existe, no significa que este mundo deje de ser natural, es un mundo natural y tiene leyes naturales, por lo cual está expuesta a errores también, o podemos llamarles errores, o cosas que no son normales, que acontezcan con normalidad. El tema de las mutaciones aleatorias, yo no soy científico ni hombre de ciencia, sé muy poco del tema, te voy a decir, pero por lo que puedo entender, si querés podés corregirme, no hay ningún problema si estoy mal en esto, es que las mutaciones aleatorias son muy difíciles de acontecer, se pueden dar una en miles o en millones, y si nosotros vamos a aquella sopa primordial del comienzo, en donde comenzaron las primeras mutaciones aleatorias, y vamos a aquella sopa primordial donde no había ni vegetación en el planeta, ¿no? Como se dice, y que de ahí, de esa sopa primordial, surge toda la variedad de vida que hay hoy en día. A mí me cuesta mucho, me hace mucho ruido, porque para eso la Tierra debería ser eterna. Si vamos al punto de que la Tierra es eterna y siempre existió, posiblemente lo crea, pero no ya si le ponemos un comienzo, como dicen que tiene, y es muy difícil pensar que en no sé cuántos millones de años ha pasado, pero que tanta variedad de vida haya surgido del mismo lugar. Creo que es una manera muy buena de explicar lo que acontece sacando a Dios del medio, ¿sí? O sacando todo tipo de otros seres, porque también está, por ejemplo, la teoría de la panspermia dirigida, que se sostiene que seres extraterrestres o seres más inteligentes vinieron y fomentaron la vida en la Tierra. Yeah. Eso puede ser más creíble que todo se dé por a cosas aleatorias y prácticamente casualidad, ¿no? Pero de alguna forma, esto es otra cosa que a mí me hace mucha gracia. Eh, a ver, casi cualquier persona con una más o menos idea judío-cristiana o lo que sea, considera a Dios una especie de ser extraterrestre. Sí, Es decir, sí, sí. no, porque no fue Dios, fueron unos extraterrestres, amigo mío. Me hace gracia haber escuchado a un científico decir que ateo que él solamente entendía dos opciones, o que pues esto fue en los procesos que la ciencia dice y que no sé qué, o que solamente podría creer que Dios fuese una especie de superhumano o super evolucionado. Entonces hay gente que dice, bueno, básicamente nosotros tenemos esa idea de Dios realmente. No sé cuánto decían que no era verdad eso de que utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro y tal, pero tal vez Dios es alguien que siempre es capaz de utilizar ese 100% de su cerebro o lo que fuese, ¿no? Sí, Um, sí, sin duda. Ujú. eh, hablando un poco más de religión, que estamos hablando de temas muy interesantes. Llevamos una horita ya. ¿Estás bien, Gustavo? ¿Estás a gusto? Sí, sí, estoy muy bien, estoy a gusto, sí, muy Ok. bien. Puedo Eh, seguir. ¿qué, ¿Qué aporta para ti la religión? Buena pregunta. Bueno, como te conté, estuve muchos años, prácticamente 10 años, sin ninguna religión, sin absolutamente nada, después de haberlo tenido. Como bien sabes, yo fui misionero cristiano, serví en Brasil, y Ajá. cuando volví, como que muchas cosas, no sé, me confundieron, por así decirlo. Entonces,
pasé mucho tiempo solo, sin creer absolutamente nada y tratando de estar solo con mis pensamientos, con mis ideas, tratando de llevar mi vida simplemente como cualquier otra persona, sin pensamientos religiosos, ¿no? Hoy en día te puedo decir que la religión es muy importante en mi vida. Hoy es otra cosa totalmente distinta que hace 10 años. A través de la religión, si se puede decir, la creencia en Dios, en Jesucristo como nuestro Salvador, puedo entender el propósito de esta vida. Puedo entenderlo de una manera mucho más organizada, puedo entender que hay un propósito en la existencia del ser humano y que no es meramente por creer en una religión, en Dios, creer que simplemente vamos a ir a la eternidad a adorarle a Dios como muchas religiones enseñan, sino que para mí es importante saber que mi potencial es eterno. Eso me ayuda muchísimo y me da mucha fuerza incluso, aunque parezca mentira, en esta vida, aunque esta vida sea algo temporal, aunque esta vida sea algo plenamente presente, algo material, el concepto de la eternidad que manejo gracias a la religión me ayuda a vivir la cotidianidad, las cosas de todos los días, de mejor manera. Me ayuda a pararme ante los problemas de la vida de otra manera que sin este conocimiento, porque ya lo he probado, sin este conocimiento me ha costado muchísimo más enfrentar la vida. Obviamente que hay personas que no, hay personas que pueden enfrentar la vida solos, sin problema. Yo creo, igual tengo la teoría de que solos es todo mucho más difícil. Por eso es que soy creyente. De hecho, creo que si nosotros ponemos nuestra parte y también buscamos a Dios, nosotros podemos lograr mucho más cosas que solos. Obviamente que solos podemos hacer prácticamente todo, pero cuanto más si tenemos la ayuda de aquel Dios que, como vos venías diciendo, es un ser que todo lo puede comprender y que todo lo puede saber. Creo que la religión ocupa ese lugar importantísimo en mi vida. Hay personas que dirían que precisamente incluso lo que estás diciendo es una especie de muestra de debilidad. Yo creo porque soy débil y enfrentarme a la cruda realidad de que no hay un Dios, no hay una vida después de este pobre valle de lágrimas en el cual estamos sumergidos. Al final el creer en algo mejor, el que nos espera una esperanza, el que nos espera un más allá, el incluso reencontrarnos con nuestros seres queridos que echamos de menos, eso al final es un consuelo, eso al final es una forma de, digamos, mitigar un dolor a lo mejor. Ujú. Yo creo que la debilidad en realidad es cuando uno reconoce que es débil, es porque de verdad está en lo cierto. Porque los seres humanos somos débiles incluso, volviendo al tema de la evolución también, incluso somos débiles ante el clima. Yo estoy con esta ropa, con frío ahora, sin embargo hay animales afuera que los llevan mejor al frío y se supone que yo evolucioné más que ellos, entonces lo entiendo. Pero la debilidad es algo fuerte en los seres humanos, porque cuando nosotros reconocemos que somos débiles, reconocemos también nuestros límites, y al reconocer nuestros límites sabemos hasta dónde podemos llegar y no nos estresamos por hacer algo tonto como seguir exigiéndonos cosas que no tienen sentido, que solo nos van a hacer mal. Entonces, es algo que nos indica que nos conocemos a nosotros mismos también. Yo podía mentirte aquí, decirte que tengo todo resuelto en la vida, que porque manejo temas de filosofía y religión no tengo más problemas, que no me pongo triste porque tengo una comprensión completa de todo, y es una mentira. Nosotros podemos tener mucho conocimiento, ahora lo difícil es intentar vivir con ese conocimiento, intentar aplicar esas cosas es lo difícil. Tenemos la teoría, pero cuando vamos a practicarlo es sumamente difícil. Entonces, reconocer todas estas cosas creo que nos hacen más fuertes. Como dice, viste, el Nefi, dice que Dios nos vuelve fuertes a través de nuestras debilidades. Y creo que eso es cierto. Cuando nosotros reconocemos que hay cosas que no podemos solos, es cuando vamos a pedir ayuda y la unión siempre va a ser la fuerza. Te puedo preguntar, Gustavo, qué es lo que te hizo regresar. Sí, claro. Bueno, eh, yo siempre fui una persona muy reflexiva, como te decía al comienzo. Y te hablo de esos 10 años que estuve menos apartado de religiones y de Dios y de todo. Dentro de esos 10 años, vamos a suponer, al, al cuarto año de haber estado sin nada, un amigo, un compañero de mi trabajo,
había muerto su hermano. Y entonces él me dijo, no sé si hay algo después de Dios, pero está, no sé, como que estaba triste, estaba mal. Y yo en ese momento pensé y le dije, yo tampoco lo sé, no lo sé. Y después, cuando esa persona se fue, yo quedé pensando, a mí se me enseñó esto, pero en realidad yo no sé si es cierto. Yo nunca vi un ángel, nunca vi a Dios, yo simplemente me guío por lo que me enseñaron. Y se puede saber esto, pensé, ¿viste? Estaba como muy reflectivo. Toda la noche pasé pensando en el tema Dios. Después estaba mirando un video en YouTube al otro día, al amanecer más o menos. No pude dormir, estaba pensando mucho. Estaba mirando un video de una persona coterránea tuya, era una persona de España, que habla sobre ciencia, viajes al espacio, no me acuerdo el canal ahora, pero habla mucho sobre los extraterrestres. Entonces hablaba de las diferentes civilizaciones y las diferentes hipótesis. Entonces todo eso me hizo pensar que hay cosas grandiosas en la existencia, que hay más que lo que nosotros vemos. Y de vuelta eso me volvió al pensamiento de Dios. Entonces yo pensé, tiré como un pensamiento al aire, Dios, si estás ahí, ayúdame a entender lo que estoy pensando porque no me estoy entendiendo. Como que reconocí que solo no podía con ese pensamiento. Entonces llegué a la conclusión de que sí, que tiene que existir algo más, de que tiene que existir algo más que simplemente esta vida, porque la ciencia no la explica bien, porque no hay nada que tenga sentido si esto no fuera diseñado con un propósito. Entonces comencé a pensar en todas las religiones posibles y me di cuenta que las religiones, la mayoría de las religiones judeocristianas y las demás que no son judeocristianas también, te enseñan a tenerle miedo a Dios, te enseñan que Dios es un ser allá arriba que todo lo dirige, que crea reglas y mandamientos y que hay que cumplirlos porque si no te vas al infierno. Entonces pensé, si Dios es así, no me interesa, no quiero seguirlo, quiero vivir como cualquier persona. Yo no quiero ir al cielo a cantarle la eternidad entera, no me interesa eso. La verdad, te soy sincero, lo pensé. Después pensé, la teología santo de los últimos días enseña que Dios es nuestro Padre, es distinto. Enseña que Él, como todo padre, quiere lo mejor para sus hijos. No quiere que nosotros seamos menos. De hecho, lo respalda Jesucristo cuando dijo, ¿quién de vosotros si su hijo tiene hambre y le pide un pan, le da una piedra? O le pide un pescado, le da una serpiente. Apoyado por el propio Jesucristo, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y ahí comencé a reflexionar seriamente si lo que había aprendido en la iglesia santo de Jesucristo, de los santos de los últimos días, era verdad. Y bueno, comencé ahí a buscar nuevamente en mi pensamiento, me animé a orar de vuelta. Si dije, bueno, si creo que Dios existe, tengo que orarle, tengo que preguntarle de nuevo, como que comencé de cero, de cero. Y bueno, las respuestas fueron llegando, fue ahí cuando comencé a tener muchas ideas en cuanto a la vida cotidiana, todo comencé a escribir, que es el libro La vida sin secretos que te comenté, que tiene muchos de esos pensamientos de esa época mía, de cuando comenzaba a reencontrarme con todas estas cosas espirituales también, que te digo la verdad, me han dado la solución, si bien no soy perfecto, no tengo una vida perfecta, como muchos escritores o muchos pensadores dicen, yo tengo problemas, tengo dudas y todas las cosas que cualquier persona tiene, pero me han ayudado estas ideas y estos pensamientos a poder vivir de una manera mucho más tranquila y en paz conmigo mismo. Ujú. Es verdad que tenemos en la descripción de este vídeo está puesto tanto el canal de temas existenciales como el link a Amazon para La vida sin secretos. No sabía que este libro lo escribiste, digamos, en este tiempo de catarsis. Sí. Claro, estamos hablando de temas muy, muy interesantes. Lo que, escuchándote, lo que estaba recordando era el principio que creo que aprendemos en la iglesia y los misioneros se lo enseñan a todo el mundo, se lo enseñamos a todo el mundo, que es la parte de poner a prueba, de experimentar. Como dice Exacto. Alma, experimentar con mis palabras. Entonces, Ujú. eh, lo que quiere decir es que a pesar de que para ti tuviera más sentido, que tuviera, que fuese incluso deseable el pensar, bueno, yo no pienso en como muchas, qué pena, muchas religiones cristianas piensan, ¿no? Pues tu esposa que la amas, ¿qué va a pasar con ella en el cielo? Pues es que no voy ni a acordarme de ella, simplemente voy a estar adorándole a Dios y ya está, y ella estará haciendo lo mismo, pero no voy a saber ni quién es. Y esto hay muchas personas que creen esto, ¿eh? Sí, A pesar de que evidentemente
es deseable, digámoslo así, el, el que pues seamos eternos, familias eternas, vivamos felices para siempre y sea que es lo que sea que hagamos en el cielo, lo que estoy hablando de lo que la Iglesia de Jesucristo sostiene. Hay Ujú, una parte que es bien, es deseable, hasta tiene sentido, pero ¿cómo sé que es verdad? ujú. Eso es lo que creo que al final también es el kit de la cuestión, porque podemos estar felizmente engañados y ya está, ¿no? Sí, Y ser por felices y supuesto. engañados. Pero creo que al final lo más importante es, bueno, entonces esa parte de la experimentación. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Bueno, mirá, hay algo simple en la vida, Sam, que nosotros tenemos que tomar partido siempre. Siempre vamos a aferrarnos a alguna creencia. De hecho, bueno, esta es una de las cosas que escribí en un capítulo del libro, La vida sin secretos, que habla sobre las creencias. Nosotros todo el tiempo, desde pequeños, estamos escuchando historias, mitos, lo que sea, que nosotros lo vamos incorporando a nuestra mente como si fuera parte de la verdad. Nosotros podemos tener creencias, ya sea, no sé, a ver, por ejemplo, en religiones, en filosofías, siempre vamos a tomar partido en algo, siempre. No existe una persona que no crea en algo. Lo que sí podemos elegir nosotros es a dónde orientar nuestras creencias, o en otras palabras, en qué queremos creer. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros encontramos una creencia que edifica, que nos construye, que nos hace bien, ¿por qué no aferrarnos a ella y incorporarla? Porque tarde o temprano vamos a tomar algo de la realidad que nos sirva, que nos haga sentir bien y vamos a querer vivir de esa manera. Por ejemplo, esto pasa no solo con la filosofía, vamos a suponer, a mí me gusta mucho la música también, entonces voy a tomar este ejemplo. Por ejemplo, quienes le gusta alguna estrella de rock, por ejemplo, que desde joven se viste como esa persona, hace todo igual que esa persona, está creyendo que eso es mejor. Entonces está comprando esa forma de vida. Siempre lo estamos haciendo. Entonces cuando nosotros llegamos a conocer una doctrina o conjunto de enseñanzas o una religión que nos hace bien, podemos tomarla y vivir de esa manera. De hecho, si no lo hacemos, vamos a vivir de alguna otra manera, posiblemente. Sí. De hecho, esa frase tan lapidaria de que eh, ah, se me ha ido un poco el santo al cielo. Cuando Mm. quitamos a Dios, podemos, al final podemos acabar creyendo en cualquier cosa. No, no lo estoy diciendo bien. Ah, sí, Eh, entiendo la idea, sí. es decir, escuché que de hecho nuestro propio cerebro está de alguna forma diseñado para creer en algo que podemos llamar Dios o al menos en un ser sobrenatural, ¿no? Y que Ujú, estamos preparados físicamente para esto. Es algo muy interesante para alguien que es religioso y que entiende y cree que Dios te ha mandado aquí con un propósito. La otra cosa que estaba pensando es que la ciencia ujú, nunca nos va a hablar sobre propósitos. La ciencia nunca nos va a hablar sobre el porqué incluso del futuro. Podemos a lo mejor decir, bueno, yo estoy aquí porque sí, pues porque mis padres me engendraron, pero ujú. realmente ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿O qué tengo que hacer? ¿No? Eh, Claro. es verdad que la religión, además de el concepto de religión, viene del latín religio, que es religar, o sea, unir a la sociedad, unir a las poblaciones, ¿no? Es curioso porque en realidad eh, con Tiende a la separar a veces. sí, y con la multiculturalidad que hay, también la religión divide, y esto es un hecho. Sí, Divide exacto. familias a veces, esto es así, y nosotros predicamos a personas que tienen otras religiones, y esto es así. Pero se genera una cierta comunidad, una forma de vivir, digamos, con una serie de normas. Y me encanta, no sé si conoces, hay aquí un paisano que se llama Miguel Ancho Bastos. Bueno, tiene unas ideas muy interesantes, pero además es alguien católico creyente y Ujú. practicante, como dicen. Pero él dice que la religión lo que lograba era precisamente que la gente viviera de una forma buena por un propósito, porque yo sé que si a lo mejor, yo qué sé, vamos a ponernos en un ejemplo drástico, a lo mejor yo mataría o tendría la pulsión de matar, pero no lo hago porque sé que está mal y porque sé que Dios no quiere que lo haga.
y porque sé que si obedezco a esos mandamientos que ese Dios me ha dado, voy a, pues al final, obtener un galardón mejor, incluso en esta vida, pero también después, ¿no? Y así como con cualquier de los mandamientos que hay, el refrenarse, el no hacer la primera cosa que a uno se le ocurriría o que el cuerpo le pediría hacer, es parte también de lo que la religión enseña y el por qué hacerlo, ¿no? El ser austero, tú has hablado antes de no endeudarte, ¿no? Esto es algo que creo que nuestra religión enseña perfectamente, ¿no? El Sí. abstenernos de endeudarnos demasiado, de vivir fuera de nuestras posibilidades, etcétera, etcétera, de ahorrar, de ser frugales o ser autosuficientes, etcétera, 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 ¿no? De alguna forma, me gusta mucho estos pasajes de Doctrina y Convenios en que dice que nunca, el Señor dice, nunca os he dado mandamientos que fuesen solo temporales, sino que todos los Mm. mandamientos son espirituales. Entonces, ¿qué aprendemos, por ejemplo, al ser ahorradores o al ser personas pues que no son derrochadoras o qué aprendemos al ser gastos o qué aprendemos al no matar o qué aprendemos a no consumir sustancias nocivas? Pues aprendemos algo, nosotros cambiamos, hay algo en nuestro ser que es pues de alguna forma diferente, y sea que físicamente o en nuestra mente o nuestro alma o como lo podamos ver. Hay muchas cosas de la de las creencias de la teología sud que es realmente para reflexionarlo, ¿no? No sé si esto te pasa a ti, yo tengo muchísimas dudas, pero en el buen sentido, quiero decir, yo no termino de entender muchísimas cosas y me parecen como interesantísimas informarme, um, más que nada casi meditar o incluso explorar un poco en las escrituras, profetas que hayan dicho cosas y demás. Uh, pero a veces también, y esto también es algo de lo último que quería compartir contigo, Ujú. percibo que hay en la iglesia como pasa en otras religiones, ¿no? Tenía una amiga que en su iglesia como funcionan es, ella tiene un novio y se va a casar y alguien en su iglesia le dice, he soñado esta noche que este hombre no es para ti, que hay un hombre extranjero que va a venir y ese es el que va a ser tu marido, este no es tu marido. Mm. Y mete a la gente en un brete, en una situación de, entonces si lo has soñado, esto es una revelación, entonces tengo que creerlo, entonces tengo que hacer lo que tú me estás diciendo, ¿no? Bueno, nosotros Mm. creo que tenemos una respuesta clara para este tipo de cosas en nuestra iglesia, pero lo que quiero decir es que aún así se caen en ciertas cosas de que, bueno, aún dentro de una religión hay personas que piensan, incluso personas que creerán en la evolución, personas que creen en un más literalismo bíblico, personas que te dirán que esto sí, pero esto no lo termino de entender, o incluso, no sé, y creo que está bien, quiero decir. Um, um, yo, por ejemplo, hay un... no sé qué dudas puedo tener. Hay muchas dudas que puedo tener. No entiendo realmente esto de el alma es el cuerpo y el espíritu y lo que eso Ujú. significa. Hay como un montón de cosas que me cuestan entender. Eh, Ujú. a veces he pensado, por ejemplo, al respecto de esto. Ya te dejo hablar, ¿eh? Que Tranquilo, tranquilo. Pues estoy yo escuchando. como músico he tocado en muchos funerales, ¿no? Y yo a Uf. veces he pensado como, bueno, el catolicismo, todos los mormones decimos, no, en el catolicismo hay una especie demasiado grande del culto a la muerte. Yo serví mi misión. Uy, se me ha apagado la pantalla, pero creo que sigo aquí. Ok, espera, tengo Sí, dos. yo te Vale, veo y te vale. escucho, todo sigue. Yo serví mi misión en Los Ángeles, había muchos mexicanos y había mexicanos que tienen la Santa Muerte, ¿no? Hablamos de un culto a Ah, la sí. muerte importante. He escuchado, sí, sí. Bueno, eh, pero a la vez, a veces yo pienso y digo, ok, si yo como santo de los últimos días sostengo que el alma es el cuerpo y el espíritu del hombre, significa que cuando el cuerpo y el espíritu se separan, todavía cuando tenemos al cadáver ahí, el pobre antes de que lo entierren, todavía tenemos una parte del alma de esta persona, todavía estamos con algo que es una vida realmente sagrada. Yo, no sé, reflexionando sobre esto me hizo pensar muchísimo más sobre pues, no sé si decir el cuidado que hay que tener con eso, con los muertos, con los Ujú. cadáveres. A veces se habla de realmente lugares sagrados como los cementerios o El lugares de cementerio, sí. reposo
del cuerpo. Mm. No sé, y de hecho siempre que he hablado con esto con personas me han dicho, nunca había pensado en algo así y tal. Yo, bueno, no sé, me gusta pensar también. Es muy interesante el tema, sí. Y sí, de hecho el cuerpo es sagrado, como bien decías, incluso hasta muerto, porque, como bien sabemos, va a ser, si bien va a morir, va a degradarse, etcétera, pero un día lo vamos a volver a tener según el cristianismo, y esto es algo universal en el cristianismo, ¿no? Todo cristiano cree que por la resurrección de Jesucristo la muerte es temporal, por lo cual ese mismo cuerpo que ha sido sepultado, que lo vamos a extrañar, que no lo vamos a ver, se va a juntar con el espíritu de la persona para volver a formar el alma viviente, ¿no? Y ser semejantes a Dios en cuanto a lo físico, por lo menos. Entonces, eso es un don gratuito que el cristianismo también, hay diferentes corrientes o diferentes ideas, incluso entre los miembros, dentro de otras religiones, si el cuerpo es espiritual, si el cuerpo es físico, todo da a entender que es un cuerpo físico. Incluso Jesucristo cuando resucitó comió, se dejó tocar y él dijo, ve que no soy como un espíritu y dejó cosas claras, ¿no? Pero siempre, como vos decís, hay diferentes corrientes de pensamientos entre, más allá de que una idea esté bien enseñada, y eso es parte del ser humano. Eh, lo curioso con todo esto también es que, bueno, Dios, si bien respeta la diversidad de pensamientos y de ideas, Él siempre nos invitó a ser uno, o sea, a ser uno con Él en mente, en propósito y en misión. Él dijo, si no sois uno, no sois míos. ¿Qué nos da a entender de eso? Que a veces como seres humanos nosotros vamos tomando cariño a diferentes creencias, a diferentes costumbres, a diferentes hábitos, pero que no nos permiten vivir la verdad plenamente, ¿no? Ya podemos hablar, creo, Sam, al punto de decir que hay una verdad en este momento de la charla. Ujú. Entonces, esta verdad que nosotros entendemos, que yo entiendo como santo de los últimos días, que está en Jesucristo, y como muchos cristianos también deben de sentirlo, eh, viene de Él. Entonces, lo que Él nos diga, lo que Él nos enseñó, es la verdad. Y si nosotros no somos uno con Él, no podemos vivir de acuerdo a esa verdad. Y volviendo al tema de que hablabas de ser austeros, etcétera, ¿no? Dios siempre enseñó eso también, por ejemplo, con el maná en el desierto, las personas, los judíos, los israelitas, no podían consumir más de lo que su familia necesitaba porque si no eso se echaba a perder. El Señor siempre enseñó a utilizar lo que necesitamos, siempre enseñó a ser autosuficientes. Cuando Él tomaba una persona, un grupo, perdón, un clan, para establecerlo en otra tierra, ya sea en América, como dice en el libro de Mormón, u otras tierras, se les enseñaba la autosuficiencia, se les enseñaba a ser uno en propósito y a vivir de esa manera, porque Él nos prepara, como bien dijiste anteriormente, todo lo que nosotros aprendemos tiene un fin espiritual también, no es simplemente para sobrevivir en la vida. Eso lo podemos aprender en otros lugares, pero lo que Dios enseña es para que se cumpla eternamente. Entonces nos enseña a ser uno con Él. ¿Y para qué nos sirve ser uno con Dios? Bueno, si nosotros pretendemos vivir con Él un día, tenemos que ser como Él, porque si no, no podríamos vivir con Él. Y de eso se trata todo este mundo y toda esta preparación y todas las cosas que nos enseña a través de la religión verdadera que viene de Cristo, ¿no? Después, independientemente de los profetas, etcétera, la religión verdadera viene de Jesucristo para aquellos quienes tomamos a Jesucristo como el Salvador y como Hijo de Dios. Entonces, todo es una preparación para esa vida gloriosa que Él quiere que tengamos con Dios, con Él por la eternidad. Y esto es nada más y nada menos que una preparación para eso. Y en eso entra el tema de nuestro cuerpo, del alma también, es algo que es difícil de entender. Como te venía diciendo antes, nosotros podemos tener una idea de lo que es. Hay personas que han llegado a tener conocimiento real de estas cosas. Nosotros, la mayoría de las personas, tenemos simplemente fe porque no hemos visto a una persona resucitar, pero lo creemos. Como dice el libro de Mormón, la fe es tener confianza o creencia en algo que vemos, perdón, que no vemos, pero que es cierto. Eso puede ser plenamente cierto, puede ser verdad, pero no lo vimos. Hay personas que han llegado a un conocimiento de estas cosas, han visto, los apóstoles han visto al Señor resucitado. Después tenemos, por ejemplo, José Smith dice haber visto a Dios y al Padre, por lo cual él tuvo un conocimiento, ya no era fe. Ujú. Nosotros vivimos por la fe. Ahora, esto no significa que siempre tiene que ser igual, Sam. Yo creo que las personas podemos tener conocimiento también, que esas cosas que han visto los profetas,
nosotros podemos llegar a verla si tenemos la fe suficiente, que el Señor siempre lo enseñó en la Biblia, ¿no? Si tenés la fe de este tamaño, podés hacer que se mueva una montaña, podés caminar en el agua, podés obrar milagros. Son cosas que nosotros mismos ponemos, que nosotros como personas, al dudar, muchas veces ponemos límites, pero que está al alcance de todas las personas. Vos hablaste algo interesante sobre el culto al líder prácticamente, ¿no? De creer que si mi líder dice que yo tengo que hacer esto, debo de hacerlo. Y eso es un problema muy grande que hay en las religiones a veces, incluso puede haber en la de los santos de los últimos días, de creer que los líderes son una especie de ser humano superior a nosotros. Y eso es un error, los líderes son iguales que nosotros. Quizá algunos líderes han logrado tener un conocimiento de la deidad. Cuando te digo un conocimiento es de verlos, no de creer por fe, de ver a Dios, de ver ángeles, que sabemos que es posible, ya no es algo raro, no es totalmente normal porque nosotros nos limitamos, porque creemos que no nos puede pasar a nosotros, pero que eso está al alcance de todos, está, y depende de cómo nosotros llevemos nuestra vida, obviamente, de nuestra preparación y de nuestros deseos, porque Dios nunca nos va a dar algo que nosotros no querramos recibir. Yo puedo ser la mejor persona del mundo y creer en Dios, pero no me interesa verlo. Entonces, ¿por qué Dios se me va a aparecer si no me interesa? Él no lo va a hacer. Incluso con las revelaciones, nosotros sabemos que la revelación personal es posible, que no solamente es para los líderes, por ejemplo. Muchas revelaciones podemos tener la vos y yo que quizá un obispo no la tenga, por ejemplo, o incluso el presidente de la iglesia. Y esto no está mal pensarlo. Todos somos hijos de Dios por igual, todos tenemos acceso a Él. Y yo creo que la jerarquía que hay a nivel eclesiástico es simplemente para organizar algo. No es porque hayan seres humanos mejores que otros, sino que simplemente el que está arriba es el siervo de todos, como dijo el Señor, es quien debe servir más. Y bueno, creo que por ahí más o menos va la cosa. Mira, último tema que quería tocar contigo y ya te libero. Em, No hay problema. Muy relacionado con esto y con lo que le has dicho de los líderes tal cual, está el tema de la especulación. Aquí en el área, bueno, nos contó nuestro presidente de Estaca, de hecho, que en toda el área se reunieron con el Elder Bender y les dijeron que debían de procurar evitar la especulación. Y claro, eh, yo entiendo que a lo mejor debemos de evitar la especulación, especialmente en la iglesia. Pero cuando hablamos de temas de teología, lo único que podemos hacer a veces es pensar, bueno, ¿qué ha dicho alguien sobre esto? Si lo ha dicho, a ver si es verdad, y a lo mejor, y yo personalmente tengo una opinión de que no todo lo que tenemos apuntado en libros que dicen haber sido escritos por profetas tiene por qué ser ni lo que ese profeta dijo, ni tiene por qué ser verdad en el sentido de que esos profetas, tú lo has dicho, son personas normales que a lo mejor se han confundido, o a lo mejor alguien anotó su opinión mientras ellos la dieron en algún momento en que lo que sea y no era Exactamente. verdad, y Ujú. simplemente tenemos ahí la teoría de Adán Dios, que es Brigham Young, y otros Ajá. tantos sostuvieron Sí. durante años y años, y simplemente creemos que no es verdad. Y simplemente es algo que Ujú. está ahí y que pues tenemos que afirmar. Cuando Brigham Young dijo esto, y digo cuando dijo esto porque otras declaraciones que tiene casi hasta parecen contradecirlo, se equivocaba o dijo algo que simplemente no es verdad. Y no, y creo, para mí no supone un conflicto hoy día. A lo mejor esto puede suponer un conflicto para algunas personas, ¿no? Creo que Ujú. hay que aprender a vivir con estas cosas, ¿no? En la historia de la iglesia y demás, ¿no? Eh, la Exacto. pregunta sobre este tema es bien, ¿cómo lidiamos con el, ok, yo ahora tengo un hermano que me viene y esto me pasó en la misión un montón de veces. Misioneros que decían, yo nunca he leído estos temas que hay libros famosos por ahí, que si la teoría de las inteligencias y demás. Yo recuerdo gente Ujú. hablar sobre estos libros, ¿no? Y no sé realmente ni de lo que van. Pero recuerdo un misionero hablando con otro, diciéndole, bueno, hay que tener cuidado, este libro ni es oficial además, ni ha sido escrito por ningún... ¿Qué decir? Bueno, vámonos un poco a los pasos. ¿Quién lo ha escrito? Nah. La iglesia ha dicho algo al respecto. Nah. Las escrituras te dicen algo tal el cual al respecto. No. Bien. Y entonces había otro misionero que decía, en mi corazón he sentido a través del Espíritu que esto es verdad. Y entonces esto de yo he sentido, por lo cual esto es verdad, que es algo que tú lo has dicho antes y declaramos en la iglesia, yo puedo obtener revelación por mí mismo.
es a la vez que una bendición puede ser un desafío y un caballo de batalla. Porque además, hablando de los líderes, ¿cuántas veces no dice un líder, es que esto lo he hecho bajo oración, esto es lo que el espíritu me ha dicho que hay que hacer? Y cuando a ti un líder te dice, el espíritu, pues, ¿qué haces? Oye, pues no estoy de acuerdo. A lo mejor puede ser, ¿eh? Quiero Ujú. decir, y estas situaciones se dan. Pues a lo mejor el Sí, espíritu sí. nos dice cosas diferentes, sentimos el espíritu diferente. No, no, esto, yo no sé si aquí yo estoy viviendo en un lugar extraño, pero estas cosas las he vivido. Quiero decir, ¿cómo lidiamos con estas cosas, Sí. en tu opinión? Bueno, yo tiendo, voy a simplificar un poco, pero hay una historia que me gusta mucho que habla sobre un samurái, no sé si la has escuchado, que reúne a todos, perdón, un emperador reúne a todos los samuráis eh, porque tiene un problema, ¿no? Entonces él les dice, bueno, aquí tienen el problema, y cuando miran es un gran jarrón de porcelana enorme, bellísimo. Entonces las personas, los samuráis comienzan a mirar el jarrón y dicen, bueno, ¿cuál es el problema? No, no veo ningún problema. Y ahí tienen el problema, les dice el emperador, resuélvanlo. Entonces cuenta que los samuráis comienzan a pensar, a rodear, a mirar de un lado para otro, a ver cómo solucionar ese jarrón, y no entienden cuál es el problema. Incluso cuenta la historia que hasta el problema del samurái comenzó a ser problema individual de cada persona que estaba ahí, ¿no? De cada samurái, los problemas del emperador, ¿no? Y hasta que sale uno y saca su espada y lo rompe por la mitad del jarrón. Entonces ahí el emperador comienza a aplaudir y dice, eso es lo que esperaba cuando viene un problema, que alguien lo cortara sin rodeos. Entonces, Sam, yo hago eso con los problemas. Cuando hay algo que está muy difícil, ojo, me costó mucho trabajo hacerlo. Antes me metía en cada problema aquí tenemos una expresión que dice, me calentaba la cabeza 1000 veces con un problema y me ahogaba en un vaso con agua. Pero ahora lo soluciono fácil. Creo que nosotros, como venía diciendo antes, tenemos la posibilidad de tener revelaciones personales y que es simple cuando hay muchas personas que por tener un cargo o un oficio dentro de cualquier religión, puede ser la nuestra u otra, cree que tiene la verdad absoluta y que solo él recibe revelación y puede decir incluso cosas que estén mal, cosas de su propio criterio. Entonces nosotros somos instruidos y también tenemos la manera de cómo discernir cuando esto es cierto o no. Cuando algo no tiene sentido, por ejemplo, bueno, eso depende de cada uno, pero hay cosas que van en contra incluso de lo que Dios enseña. Por ejemplo, me pasó una misión a mí de venir líderes y decirme que había que bautizar a las personas, ¿no? Sin preguntarle muchas cosas, que no dieran la oportunidad de decir que sí o que no, simplemente enseñarles y llevarlos al bautismo, de la manera que sea, porque había que llenar números. Ahí eso es algo que no va de la mano con lo que el Señor enseña. El Señor no es una empresa que tiene que tener números, son personas que tienen que venir a Él para progresar en el Evangelio. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta cuando es la opinión de un líder, por hombre que es, por ser humano que es, y cuando no. Y yo lo que haría sería invitarlo a reflexionar. Yo no tengo problema con eso. Para mí un líder, como te decía, es una persona que está para aprender también. Por algo el Señor lo colocó ahí. No es porque sepa todo, sino que porque tiene mucho que aprender también. Entonces yo lo invitaría a reflexionar. ¿Estás seguro? Bueno, cuando vos apliques lo que estás haciendo, entonces después lo voy a aplicar yo y vamos a ver si funciona, porque para mí es otra cosa. Y sin tener discordia, sin tener problemas, sin medirse quién sabe más, quién sabe menos, simplemente pondría las palabras del Señor que filtran todas las cosas, que tenemos que tratar de ser uno y que el Evangelio es para las personas y no por otro propósito, no es para hacer dinero, no es para congregar a millones de personas por obligación, no es para convencer a nadie, tampoco estamos para convencer a nadie. El Evangelio simplemente se predica, se enseña y es el Espíritu Santo quien toca el corazón de las personas. Entonces eso es un filtro importante. Cuando escapa de esas cosas, yo creo que ahí debemos darnos cuenta y decir, esta persona dice que tiene el Espíritu Santo, pero me parece que está obrando por ego, por ejemplo, y no se está dando cuenta. Ojo, Satanás puede usar esas cosas para confundirnos. Es decir, vos sos el líder, vos sos quien tiene la última palabra. Y ahí es cuando está mal. Un líder, perdón, es quien debe escuchar más y quien debe trabajar a la par de otras personas y tratar de ser uno y de servir sobre todo. Muy interesante lo que acabas de decir, ¿eh?
Eh, bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, Gustavo, si te parece bien. Oye, he Bueno, pasado muy bien. un tiempo súper, súper agradable, muy, muy interesante charlar contigo y Me ha vamos, encantado hablar contigo también. creo que esto habrá que repetirlo y a lo mejor podemos hacerlo un poco más estructurado y tratar como temas específicos y demás, porque la verdad que ha sido muy, muy interesante. Por cierto, que no se me olvide que nos había escrito por aquí el amigo en común que tenemos, que es Santiago Lázaro, que había dicho excelente persona. Un abrazo para Santiago. Gran abrazo, un gran amigo. Pues mira, a mí me gusta em, que el invitado siempre pues dé no sé si decir un consejo, una pincelada final. Has dicho antes que estuviste como bastante tiempo fuera. A lo mejor podrías ser pensando, yo siempre digo, para tu yo de hace, no sé, 10 años o lo que sea, o para alguien que a lo mejor esté atravesando una situación pues más o menos similar a la que tú pasaste. Así que, por favor, si eres tan amable, di lo que tú quieras. Bueno, muy bien. Bueno, supongo que hablando a mi yo del pasado o a personas que pasen por aquellas dudas que yo he pasado, simplemente les diría que busquen la simplicidad en las cosas de la vida, que busquen aquellos que les va a hacer bien de verdad, de aquellas cosas que van a ayudar a vivir con menos peso, no cargarse con más pesos, no cargarse con dudas, con pensamientos destructivos, con pensamientos que te nublan la visión en vez de aclarártela, sino con tratar de dejar un poco de peso de lado, tratar de pensar por nosotros mismos y no seguir el pensamiento común que suele tener las personas sobre la vida, sobre distintas cosas. En definitiva, diría que debemos abrir nuestro corazón a nuestra propia mente, a nuestro propio interior, escucharnos más a nosotros mismos. Pues ahí está. Em, nada que agregar. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado aquí, por todo el tiempo que has estado. Y a los que habéis estado, a los que veréis esto en el futuro, simplemente quería hacer un anuncio del canal que voy a estar este miércoles charlando también en vivo, esperemos que la conexión vaya bien, con Federico Eduardo del Licine, que es alguien con Fantástico. un expertise en temas de egiptología, de Mesopotamia. Ahí vamos a Es un tener genio, es un genio. es, vamos a tener un tiempo yo creo que muy, muy interesante. Así que eso va a ser este miércoles. Nada más, gracias a todos los que habéis estado por aquí y gracias bueno, a los que han estado por ahí por el chat. Gracias a ti, Gustavo. Y ya vamos a cerrar esto. Así que le voy a dar aquí y sabéis que hay como un delay hasta que se termina. Así que bueno, yo le doy. Y como siempre digo, un saludo a todos y no